Buenas tardes, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo llevan pasando el día? Estoy como cada día con el libro que estamos leyendo ahora, Perfecta, Brillante Quietud, de David Carse, Advaita Vedanta. Ayer estuvimos, ya llevamos 3 días con hoy, o 4, no sé exactamente, y estamos en el capítulo 3 contando la historia. Y como era un capítulo largo, lo dejamos para compartirlo en 2 partes, así que hoy compartimos la segunda parte. Como sabéis, es Advaita Vedanta, Perfecta, Brillante Quietud. Y seguimos. 3. La cosa podría haber acabado ahí, pero entonces la conciencia volvió a mostrarse nuevamente misericordiosa o nuevamente brutal, lo cual es lo mismo. Se volvió brutalmente misericordiosa, y sin que el personaje tuviera nada que ver, inscribió a la cosa David en un curso que le llevó a presentarse ante un cierto dúo dinámico, él y ella, de supuestos instructores Advaita. Con el tiempo resultaron ser casi enteramente unos egos, muy alejados del estándar que alcanzan los mentores espirituales. No obstante, con notable excelencia y una buena absorción intelectual de la enseñanza por mi parte, maximicé tratándose de un chiflado. Logré aprender mucho. Curiosa experiencia, ya que parte de lo que la mujer decía resonaba, como si quizá ella supiera, para luego verse que obviamente no era así. Gradualmente fueron encajando las piezas y se descubrió que ahí fuera hay toda una cultura de ciegos guiando a otros ciegos. Aunque ha habido múltiples ocasiones a lo largo de los eones en las que el ver ha sucedido y en las que esos ojos a través de los cuales sucedía el ver supieron que no eran ellos los que veían, ha habido múltiples escritos de las cosas Buda, de las cosas Rumi, de las cosas Zen Tam y de las cosas Ramana, que otras cosas podían leer. Y esas cosas y esas otras cosas que pensaban que eran cosas, pero que no pensaban que eran ellas quienes lo pensaban y que no veían, aunque todo esto no es más que un juego, porque esas otras cosas no son más que la yoidad, que es la esidad de todo ver. Cuando leían estos escritos pensaban que los comprendían. Así que, en el interín, entre las ocasiones en que el ver sucedía, algunas de esas otras cosas desarrollaban toda una serie de estructuras y sistemas en torno a la teoría de ver, y algunas de ellas lograban reunir a otras muchas cosas para que las siguieran y las adoraran. Pues nadie sabía la diferencia entre pensar y ver, nadie sabía la maldita diferencia, así que esas otras cosas eran muy fáciles de engatusar. Y eso es muy singular. Y mientras tanto, por supuesto, la perfecta brillante quietud, siempre y por doquier, vertiéndose constantemente. Se dice que cuando necesitas un instructor, lo encuentras. Desde luego, esta afirmación asume que los instructores son imprescindibles, lo cual es muy cuestionable. El universo existe en base a una necesidad de saber, y la mayoría de las veces no necesitamos saber. Pero cuando, en el contexto del gran marco global, es necesario que es necesario para una mente-cuerpo saber algo, entonces la escucha, y además de tal modo que lo entiende. Lo escucha. Esto puede ocurrir de diversas formas, hallando un maestro o a través de una conversación escuchada por casualidad, o gracias al espontáneo comentario de un taxista, o mediante un simple pensamiento que brota sin más. No podría ser de otro modo. Todo es conciencia. Todo cesó en la jungla, cesó David, cesó el mundo.
y durante algún tiempo solo hubo un estar en esto y solo en esto, sin conceptos o pensamientos dentro de los cuales enmarcarlo. Entonces sucedió este cruzarse con esos dos, junto con el descubrimiento de que las ideas de las que hablaban se correspondían de algún modo con el saber inefable que había ocurrido en la jungla. Hay simplemente un seguir un carril que emerge a modo natural, viendo solo el paso siguiente, que es siempre y en cualquier caso lo único que alcanzamos a ver. Seguimos. 4. Sea como fuere, justo cuando empezaba a evidenciarse que todo cuanto podía adquirirse de estos dos era un marco intelectual básico, un día ella menciona en una charla el nombre Rames, al que elude como uno de sus maestros. Haciendo breve una larga historia, búsqueda en internet, en Amazon.com y lo demás es historia. Se devora todo cuanto Rames Balsekar había escrito hasta entonces, siendo lo más provechoso que había encontrado desde lo de la jungla. Aquellos primeros libros del exbanquero de Bombay resonaban con claridad. Los textos son altamente metafísicos y reflejan la influencia de su maestro, Nisargadatta Maharaj, y de un escritor anterior conocido como Wei Bu Wei. Se lee también todo lo que hay escrito por estos caballeros, así como todo lo que pueda hallarse de y sobre Ramana Maharshi, el místico sabio maestro santo del sur de la India. Con estas lecturas y reflexiones se descubre que, a pesar de que esta nada que sucedió en la jungla no podía ser reconocida o explicada por nadie en el inmediato contexto en el que sucedió, existía sin embargo una tradición, un contexto dentro del cual tal suceso era conocido y reconocido, en un mundo repleto de mistificadas y tergiversadas historias espirituales de tercera mano. Hay algunas obras, apenas un puñado, que aportan lucidas descripciones y reflexiones acerca de lo que es. Esto suponiendo desde luego que conozcas de antemano aquello de lo que están hablando estas historias y puedas sentir a dónde apuntan sus palabras, tomadas literalmente o por su valor anormal. Incluso la mayor parte de esas charlas resultan incomprensibles. Es inevitable dadas las deficiencias que tiene el lenguaje. De este modo fui introducido al hilo atemporal de la enseñanza, la sabiduría perenne. Y en un momento dado de estar en medio de todo esto, surge el pensamiento. A veces es una buena idea, cuando era un recién llegado, ir a ver a alguien que haya estado por allí algún tiempo, y tal vez charlar con él o escucharle. De las 4 fuentes fiables que hasta entonces había hallado, Rames era el único que vivía todavía, y además gozando de bastante buena salud, para tratarse de un octogenario residente permanentemente en Bombay. Seguimos. Los primeros encuentros son notablemente fructíferos. Rames pregunta por la historia y la historia es contada. La cosa David cuenta lo que sucedió en la jungla, titubeantemente, con vacilaciones, empleando palabras y conceptos que brotan espontáneamente del contexto de esta vida, intentando descubrir lo que se sabe de indescriptible. Y hay reconocimiento por parte de Rames y su confirmación de que lo sucedido en la jungla se corresponde con lo que él, haciéndose eco de Wei Bu Wei y Maharaj, denomina la comprensión total, y que en su tradición se conoce como despertar o iluminación. Durante una visita alude a que es un poco rara la manera en que sucedió este evento, sin gurú, sin maestro. Claro que también está el caso de Maharshi y su montaña, así que un ligero encogimiento de hombros y la mayor de las sonrisas. Rames está totalmente seguro de su sí mismo. No es fácil convencerse
de estar iluminado. La primera reacción es un retraerse instintivo. De nuevo se resuelve ese viejo temor a ser especial, y cualesquiera ideas vagas y preconcebidas que hubieran existido acerca de lo que pudiera ser la iluminación, no habían incluido la extinción acaecida esa noche en la jungla, ni este vasto verterse de la presencia. Al mismo tiempo, sin embargo, esta está la sensación de que esto es lo que es. No hay nadie en casa. Surge el reconocimiento y, sin embargo, no tiene consecuencia ni cambia nada, pese a lo que cualquiera, incluyendo a los gurús hindúes, puede pensar a decir acerca de esto, y por útil que ello sea, no es posible etiquetar lo inefable. No puede haber apropiación ni la asunción de una etiqueta, de un concepto, de una tradición. Durante las siguientes semanas, años, más visitas, más charlas. Hay una sensación inicial de incomodidad. Ese gran titubeo en el condicionamiento todavía revolotea en el aire. Si durante alguna visita Rames reitera, tal como suele hacerlo en diversas ocasiones, que la comprensión total está aquí, solo después acosado por otros miembros del grupo de buscadores que acude a las charlas matinales, o todo lo contrario, soy evitado. De modo que suele haber aquí una tendencia al distanciamiento, en un intento de pasar desapercibido entre los miserables buscadores, feliz en el sempiterno brillo vertiéndose cada vez más amplia y profundamente. Seguimos. De haber algún propósito en estas visitas, sería algo que solamente podría calificar de proceso retroactivo. En la jungla se dio la respuesta antes de que hubiera preguntas, así que esta temporada está dedicada a completar las preguntas correspondientes a la respuesta que había sido previamente dada, es decir, a configurar un marco para comprender a posteriori la comprensión previa. 5. Bien, esto es lo que sucedió en la jungla, y en Bombay no sucedió nada. Lo que es visto no puede nunca ser no visto. Todo es perfectamente simple, siempre y por doquier perfecta brillante quietud. Y nada un no dual sin nombre, vertiéndose constantemente, vertiéndose ahora siempre, no desde esta cosa mente-cuerpo, y las charlas acerca de ello, cuando surge no puede no ser, y soy muy aguda e intensamente consciente de la dificultad que esto entraña. Fue Wayne Liquorman, en su prefacio a la obra de Rames, Habla la conciencia, quien realizó la enteramente cabal observación de que el mero incidente de la iluminación no confiere necesariamente la habilidad de transmitir la comprensión concominante. Al igual que se disuelve la sal en el océano, fui engullido en ti, más allá de toda duda o certeza. De súbito, aquí en mi pecho, una estrella brota con tal claridad que atrae hacia sí todas las estrellas. Bueno, pues hasta aquí el capítulo 3. Que estéis bien, bendiciones. Nos vemos mañana con el capítulo 4 que se llama Prólogo de David Carse. Gracias.